Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, Señor, a través de ella, para que estemos listos y podamos permanecer hasta el final, Señor, esperándote a ti, Dios mío, guardando nuestra vida, Señor, de tal forma que nosotros podamos ser arrebatados en aquel gran día. Señor, ayúdanos y enséñanos de tal manera, Señor, que podamos poner por obra esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. Primer libro de los Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estamos vivos o estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. La palabra arpazo es la que menciona aquí de arrebatados, ¿verdad? Que es, hermanos, ser tomados por la fuerza, que esa es una acción solamente del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos que Felipe el evangelista fue arrebatado de ese lugar y fue llevado a otro lugar llamado Azoto? Dice que fue trasladado o teletransportado por el Espíritu Santo, se desapareció de la vista de todos y apareció en otro lugar. Dice la Biblia que esto existe desde el Antiguo Testamento, que por lo regular Elías estaba en un monte y Dios le llevaba a otro lugar. Por eso cuando no lo encontraban, le decían a Eliseo, pues ve a buscarlo a algún monte, ¿verdad? No sea que Jehová lo haya llevado allá. ¿Por qué? Porque solamente es la obra del Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura que nosotros seremos arrebatados. Pero dice, y que permanezcamos. La palabra permanecer se desarrolla en dos líneas. Uno, que nosotros esperemos la venida del Señor. Que no nos movamos, que nada nos aparte de este propósito, de esperarlo. Y que nosotros confiemos en que el Señor sí va a venir. Porque hoy en día, hermano, muchos predicadores dicen que Jesús ya no va a venir. Uno de ellos, muy famoso, Guillermo Maldonado. Y toda esa línea, hermana, toda esa línea, así como ves la línea de Corson, Cash Luna, ¿verdad? Y del argentino, toda esa línea es la misma. Bueno, Maldonado y toda esa línea dicen que Jesucristo no va a venir. Uno de los mentores de este hombre, Guillermo Maldonado, se llamaba Miles Monroe. Ese hombre comenzó a predicar por todo el mundo que Jesús ya no venía. La frase que él decía era: hermanos, deshagan las maletas porque ya el Señor no viene por su iglesia. Y comenzaron a predicar acerca del mensaje del reino, que los cristianos tenían que tomar los gobiernos, las alcaldías, las diputaciones, las senadurías, para que entonces ellos pudieran tomar el reino, que el reino iba a ser aquí en esta tierra. Y entonces muchos cristianos se relajaron. Tanto se relajó este hombre Maldonado que se divorció y hoy en día se están peleando por la riqueza que acumularon él y su esposa. Por eso dice la Biblia, y que permanezcamos, que confiemos en que Cristo va a venir aunque otros digan que no. Que nosotros, hermano, esperemos al Señor limpios y santos y trabajando. Es lo que Pablo está diciendo, pero la pregunta sería: ¿cómo puedo yo permanecer hasta que el Señor venga por mí? Número uno, la palabra, hermano, que utiliza Marcos 9:2 nos habla acerca de estar en el tiempo y en el lugar exacto. ¿A qué nos referimos con esto? Marcos 9:2 dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cuántas personas iban con él? 3. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ¿qué? De ellos. Algunos dicen que es el monte Tabor, que tiene 300 metros de altura. Pero cuando uno ve la historia de ese tiempo, nosotros podemos ver que en el monte Tabor había una fortaleza militar. Entonces no se está refiriendo a eso. Y los rabinos dicen que en realidad fue el monte Hermón, que tiene 3000 metros de altura. Dice que ahí fue donde el Señor se llevó a estos 3 hombres. Estuvo en el lugar exacto. Quiero que me pongas la primera diapositiva, una diapositiva antes de esta, donde hay que estar en el lugar exacto. Todos conocemos esa figura cuando estamos buscando un lugar o una ubicación para llegar. De esa manera nos aparece. Entonces, hoy en día, ya cuando tú buscas la ubicación de donde tú quieres llegar, te lleva al lugar exacto.
Y si tienes alguna duda, puedes ver ahí, aparece en el Google Map, aparece la casa o aparece el negocio, el color de la puerta, qué negocios hay alrededor o hay junto a esa dirección. Entonces, por eso hablamos de estar en el lugar exacto. Que tú no estés, hermano, haciéndole caso a un montón de gente que predica en el YouTube, sino que tú estés concentrado en lo que dice la Escritura. Porque dice la Biblia que el lugar exacto es el monte, y el monte es figura de la presencia de Dios, la comunión con Dios, el tiempo de oración de todos los días con Dios. Ese es el lugar donde el Señor a ti te va a mostrar el tiempo exacto en el que vendrá por nosotros. Y dice la Biblia que se llevó a un círculo cerrado, sus más íntimos, Jacobo, Juan y Pedro. Dice la Biblia que fue un círculo cerrado, selecto. Es decir, tenía 12, pero estos 3 eran los que más roncaban, los que más le pegaban. Dile que está a tu lado, tú eres de los que le roncan duro, de los que nada más son emocionalistas. Pregúntale al que está a tu lado. Porque se trata de que si tú vas a decir algo, tienes que saber por qué lo dices, dónde lo dices y cuál es el resultado de que tú lo dices. Por eso dice el libro de Juan 1, versículo 1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, ese es el mensaje que nosotros les anunciamos. No cuentos guajiros, no historietas que no tienen razón de ser, no. Por eso dice, era su círculo selecto. Verso 3, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. 9:4, y se les apareció. Está subrayada la palabra, se les apareció Elías junto con Moisés, y estaba hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, o maestro. ¿Quién es el maestro? Para los judíos, el que todo lo sabe. Dice, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para ¿quién? Para Elías. Dice la Biblia que se les apareció. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 16, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué le respondieron? Unos dicen que eres ¿qué? Juan el Bautista, el profeta Elías, y tenían esa confusión. Por eso cuando se aparece Jesús en este momento de la historia bíblica, se apareció Moisés y se apareció Elías. Elías figura, hermano, de los profetas, y Moisés de la ley, donde Dios estaba diciendo, mi hijo no es Elías ni tampoco es Moisés, no lo confundan. Mi hijo es ¿quién? El Hijo de Dios, porque la historia más adelante dice, y cuando la nube le dejó, se oyó una voz que dijo, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, no Moisés, no Elías, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es que por mí. Entonces, la palabra y se les apareció es la palabra griega optomai, que significa, hermano, mirar fijamente, ojos bien abiertos, pero puse con negro el significado que está hablando en esta parte, tener los ojos en el sitio exacto. Optomai es la raíz de la palabra optometría. ¿Para qué sirven los que estudian optometría o un optómetra? Para revisarnos los ojos, y si no vemos bien, nos dan la graduación exacta para que tu mirada pueda ser perfecta. Por eso dice, y se les apareció. Y el significado dice, tener los ojos en el sitio exacto. Puedo ver Instagram, puedo ver Facebook, puedo ver las redes sociales, sí, no hay ningún problema. Pero que tu mirada esté en el lugar exacto, en la palabra, para que no creamos todo lo que dicen las redes sociales, sino que
una vez que tengamos, ¿cuál va a ser el filtro? La coladera o la malla que no va a dejar meter, hermano, mosquitos o que se contamine. La palabra del Señor. Esa va a ser la coladera, esa va a ser el filtro para que tú y yo no nos equivoquemos. Entonces dice la Biblia que hubo varios personajes. Moisés, figura de la ley, de la palabra, de los mandamientos. Elías, figura de los profetas. Cristo, figura de la iglesia. Apóstoles, figura de los ministros. Pero lo más importante, la voz de Dios. Jesús subió al monte porque quería ser guiado por su Padre hasta ese momento de la historia, hasta ese momento de su vida. Él quería ser guiado por Dios, por su voz, por su palabra. Dile que está a tu lado, a ti, ¿quién te guía? Dile, las noticias, lo que dice la gente. Los que entraron a mi WhatsApp, no sé si vieron, creo que antier o ayer puse una figura donde van en un avión, pero adelante van dos hombres y atrás una mamá con su niño. Y donde pone ahí, ¿verdad? Mamá, se le rompió el ala al avión. Y los hombres que iban enfrente, todos espantados, como pensaban, ya nos morimos, ¿no? Y la frase ahí que puse al final, el versículo bíblico: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, eso es lo que os anunciamos. El lugar exacto para poder esperar al Señor no es lo que dicen los predicadores, no es lo que dice las redes sociales, es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros debemos saber que Jesús en Mateo 24, versículo 23, les dice a ellos. Desde ese tiempo, hermano, había gente que estaba ya hablando de los últimos días. Dice, entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, ¿qué dice? No le creáis. Porque Juan dice que en el último tiempo se levantarán falsos cristos. Y los falsos cristos no son los que están fuera del cuerpo de Cristo, no. Pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, hombres que van a sonar en todo el mundo sus nombres, se van a ver por todas las redes sociales y dirán que el Cristo ya vino, pero dice, no les creáis. Y el libro de Tesalonicenses nos dice en el capítulo 2, hay dos cosas que nos van a enseñar que ya es el último tiempo. Dice que vendrá una gran apostasía. La apostasía significa negar la fe, es decir, los que fueron cristianos, aún ministros de Dios, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, aún ellos van a poder, hermano, van a ser apóstatas. El que te ponía el ejemplo, Guillermo Maldonado. Entonces, van a ser hombres, esos son los falsos cristos. Pero por eso decimos, hay que estar atentos a lo que sucede en el mundo. Yo no sé si tú sabes que ya tienen, hermano, todo. El tercer templo de Israel ya está, es prefabricado, ya lo tienen. Ya tienen todos los muebles del lugar santo, ya tienen la fuente de bronce. Estaba escuchando ayer una noticia, o más bien leyéndola, una noticia donde hablaban acerca del costo del candelero de 7 brazos o de la lámpara de 7 brazos que va en el lugar santo, hermano, millones de dólares que les costaron a los judíos. El único problema es que el lugar donde estaba el templo es donde están los palestinos ahorita. Por eso se dice que va a llegar a un acuerdo, que el anticristo va a comenzar a manifestarse y va a hacer acuerdos para que algunos dicen que el lugar no es donde está la mezquita de ellos, sino al lado. Entonces van a llegar a un acuerdo donde pongan, hermano, el tercer templo. Ahorita en lo que están trabajando es en la vaca lazana o la vaca roja, su pelo rojizo. Porque es la única manera, es el requisito que Dios puso para que cuando se abriera el tabernáculo o el templo, se tenía que hacer un sacrificio con esa vaca alazana, la llama la Biblia. Ya está todo. Entonces dice, habrá una gran apostasía en los tiempos antes de ser arrebatados. Y 2, se manifestará el hijo de perdición, el anticristo. Entonces por eso enseñamos lo que dice la Biblia,
que nosotros no vamos a estar aquí ya como iglesia cuando el anticristo ya sea coronado como, hermano, el anticristo, pero sí vamos a conocer sus primeros 3 años y medio, cómo se está moviendo, que está haciendo un movimiento económico, social, militar, religioso. Entonces, por eso dice la Biblia: entonces si alguno os dice, mirad, he aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. ¿Cómo espero a Cristo? Número 1, estando en el lugar exacto. Por eso no podemos poner nuestra mirada en hombres. Yo admiraba mucho a mi pastor, el que prácticamente me forjó ya como pastor. Él fue maestro de doctrina en la escuela bíblica. Él fue el maestro, hermano, que asentaba la doctrina. Él daba las cartas pastorales, todo lo que se refiere al perfil de un pastor, de un siervo, de los diáconos, de todo. Se torció hace unos años. Hoy en día están celebrando en su congregación la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Y es cuando dices, ¿cómo es posible que un hombre que daba la doctrina, la enseñanza, que sabía lo que la Biblia decía, se haya torcido de esa manera? Donde ya no es la cabeza él, sino la cabeza de su esposa y sus hijas. Y hacen y deshacen, hermano, y hacen cada cosa a la gente. Inventan cada cosa para la gente. Las modas, hermano, cristianas. Por eso dice, hay que permanecer. ¿Lo admiraste? ¿Era un hombre de Dios? ¿Era una mujer de Dios? Sí, pero si en algún momento ese hombre o esa mujer se tuercen, permanece. ¿En dónde? En el lugar exacto, en lo que dice la palabra. Por eso no podemos seguir solamente a alguien por seguir, no, permanece en el lugar exacto si realmente quiere ser arrebatado. Dice la Biblia que eso es lo que hoy está pasando. No queremos permanecer en el Señor. Hay mensajes, hermano, muy atractivos. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, te traje un regalo, y ver una caja de cartón como que no nos emociona mucho, ¿cierto o falso? Pero ¿qué es lo más importante, lo de afuera o lo de adentro? Hoy cuando tú vas a comprar un celular o algún aparato que te costó 5,000, 8,000 pesos y lo pides por Amazon, ¿en qué te llega? En una caja de cartón. ¿Es atractiva? No. ¿Pero qué es lo que vale? Lo de adentro. Entonces Dios da su mensaje. Esta es mi palabra. Este es el lugar exacto, mi palabra. Pero la vez dices, ay no, fuchi, guácala. Pero vienen predicadores con una caja, con un mensaje diferente. Ay, yo quiero ese regalo. No, se ve bonito. No, hasta se ve la forma más caro. No, sí, yo me quedo con este. Eso es lo que hoy está pasando. Gente que en lugar de permanecer en la palabra, en el lugar exacto, lo que está haciendo, hermano, es hacerle caso a estos mensajes. Son atractivos, pero traen error, traen distorsión, traen sensualidad, traen herejías, traen engaño. Y a la gente le gusta que le engañen. Y lo vemos en las redes. Hoy el Señor quiere que pactes. ¿Cuántos traen un billete de $100? Y otro, yo traigo uno de 20. No, dije que $100. No ofendas al Señor. Porque al que traiga $100, Dios le va a bendecir. Dios le va a prosperar. Y a la gente le gusta que le engañen. A la gente le gusta que le metan el dedo en la boca y que le hagan creer cosas que no son. Por eso dice la Biblia, ¿quieres ver qué es lo que Dios estaba experimentando en el tiempo de Isaías? Dice Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. ¿Qué había en el pesebre? Fuerte.
heno, es la comida. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. ¿Sabe quién le da de comer lo que es bueno? Está haciendo una semejanza de Judá, porque está hablando de Judá aquí. Dice, qué tristeza, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me quiere conocer, no le interesa mi palabra, le gustan las novedades, los mensajes envueltos en distorsión, en engaño, en mentiras, en sensualidad, en robo. Dice, mi pueblo no tiene ¿qué? Entendimiento. Y por eso la Biblia dice, si queremos nosotros estar listos para el arrebatamiento de la iglesia, hay que permanecer en el lugar exacto. ¿Cuál es? Su palabra. Como dice el primero de Pedro 1 en adelante, desear como niños recién nacidos la leche espiritual ¿qué? No adulterada, que es necesaria para el crecimiento, para el desarrollo, para la madurez, para poder discernir, para poder entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar en el lugar exacto, que es su palabra, su palabra. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijos, vuelve a mencionar la palabra permanecer. Dice, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados ¿qué? En su venida. Dice que cuando el Señor venga, muchos vamos a ser apartados vergonzosamente. Dice, y ahora hijos, permanecer. Y la palabra permanecer aquí habla acerca de el tipo de conducta que tú tienes todos los días. Permanece en Dios, que tu conducta sea correcta, sea como dice la Biblia. Si no, cuando Él venga vas a ser avergonzado, vas a ser apartado y avergonzado, no te vas a ir. Y aún la Biblia dice que vamos a irnos todos los cristianos, pero dice la Biblia que ahí vamos a pasar al tribunal de Cristo, nos van a examinar y el que no haya dado la medida, dice que va a ser regresado. Por eso nosotros tenemos que permanecer, que tu conducta, que mi conducta sean agradables delante del Señor. No somos perfectos, pero tampoco practicamos el pecado el día de hoy en nuestras vidas. Y Hechos 1, versículo 11, dice la Biblia, Hechos 1, versículo 11. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice que se les aparecieron unos ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir ¿a dónde? Al cielo. Entonces, ¿cómo le vieron irse al cielo? Corporal y visiblemente. Así vamos a ver a Jesús cuando nos encontremos con Él en el cielo. Pero les dijo, miren, ¿por qué están viendo al cielo? ¿Cuál fue la orden unos versículos antes? No se vayan ¿de qué? De Jerusalén. ¿Dónde dice que tenían que iniciar su ministerio de predicación? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dile al que está a tu lado, tenemos que trabajar para Dios. Dile, tenemos que trabajar, evangelizar, propagar el evangelio de Jesucristo. Entonces dice, varones judíos, ¿por qué están mirando al cielo? O sea, en otras palabras les está diciendo, ¿saben qué? O sea, ustedes no pueden estar solamente viendo al cielo y contemplando, ay, soy cristiano, qué bonito. No, tienen que estar trabajando porque cuando Jesús venga, lo van a ver de la misma manera, corporal y visiblemente. Y se tiene que encontrar a cada uno de ustedes trabajando. Por eso Jesús que dijo cuando estaba con sus discípulos, ¿hallará fe el Señor cuando venga a esta tierra? Uno de los significados de fe es obediencia. ¿Estará el hombre haciendo la labor de predicar, de evangelizar cuando yo venga a esta tierra? ¿O estará haciendo congresos nada más?
o estará haciendo otro tipo de cosas. Porque, ¿te acuerdas? Ahorita ya como que se aplacaron los congresos, pero hace unos años todavía atrás, hermano, o sea, congresos por aquí, congresos por allá, y sí un chorro de gente, pero la pobre gente, o sea, ni idea tiene de lo que son muchas veces la mayoría de los congresos, una ganancia económica. Tú cobras 300, ¿no? ¿Cuánto cobran? A ver, un congreso así, no tan caro. 600. Si juntas 5,000 personas, ¿cuánto es 600 por 5,000? A ver, alguien que es matemático. 3 millones de pesos. Invitaste 5, ¿qué te gusta? 5 predicadores con todo el grupo. Y les diste, ponle 150 cada uno. ¿Cuánto te quedó? Y hubo un chorro de sensacionalismo. Pero ya cuando se acaban los congresos, no te llegan a la iglesia. No sirven. Tienen problemas con la carne. ¿Son malos los congresos? No, no son malos. Pero fue lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Te acuerdas que hace años los que son de mi época y los demás allá todavía? ¿Te acuerdas cuáles eran los eventos de los cristianos? Hermano Maydi, ¿usted se acuerda? Campañas de evangelismo. Y entonces había un Morris Cerulo, un Gille Ávila, un Billy Graham, chorro de sudamericanos. Había un tipo que le decían el evangelista de la fe porque se le murió uno ahí, hermano, en una campaña. Dijo, tráiganlo por acá. Y lo agarra y lo levanta y dice, levántate en el nombre de Jesús. Y pum, se cae. Otra vez, 7 veces. La sexta vez todos se reían, pero en la séptima dijo, el Señor está aquí. Levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre cobrando vida. Esos eran los congresos de los cristianos del tiempo antiguo. Y la gente salía con el toque del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, sirviendo en sus iglesias, evangelizando en las colonias, en los camiones, ¿te acuerdas? O no sé aquí, pero allá en la Ciudad de México tú te subías a los camiones y por lo menos cada domingo, cada sábado, grupos de evangelismo subiendo a los camiones. Y hoy aquí se sube la gente solamente a cantar para recibir dinero. Yo me acuerdo cuando me entregué a Cristo, hermano, yo no sabía nada de evangelismo, pero yo me acuerdo que acompañaba el grupo de evangelismo. Y me dijo, Paco se llamaba el encargado, y me dijo, tú vente. Y me acuerdo que llevaba un chorro de bolsas, esas como la de los marinos, con un chorro de folletos, varios llevábamos. Yo era el sube y baja, ¿no? El bajista del grupo, ¿verdad? Bajaba y subía cosas. Entonces yo iba, entonces me acuerdo que mi primer trabajo como evangelista fue en la autopista México-Puebla, Puente Rojo. Ahí se pone todos los días, cada 8 días un tianguis muy grande, hermano. Y mi trabajo era ponerme al final del puente, de aquel lado había unos de este lado, otros de ese lado y de este otro. Y nos tocaba repartir folletos a todas las personas que pasaban. Y otros a todos los puestos, a todas las personas que había en el tianguis. Ese fue mi primer trabajo de evangelismo. Y había un amigo pastor, ¿verdad? Que de esa familia la estimo mucho, hasta hoy somos amigos, se apellidan Los Gómez. Y él se llama David, y él llevaba un grupo de música andina, de esa que tocan flauta quena, el charango, el tambor. Entonces me acuerdo que ahí se ponían a tocar, hermano, a tocar, y la gente se acercaba, y había una muchacha llamada Eunice, un gallo, hermano, para evangelizar. La tipa predicaba y la gente se cimbraba, y la gente lloraba. Entonces el grupo de evangelismo abordaba a 1 o a 2 personas, las evangelizaban, les daban el folleto con la dirección de la iglesia, y vámonos. Y en el camión me sorprendió que subimos, yo todavía bien chencho, pues era recién convertido, hermano. Ya me subo al camión bien chencho, ¿verdad? Y yo dije, dice, van a pagar su pasaje. Ya pagaba mi pasaje, yo bien chencho, sentado, ya viendo a los demás. Y cuando vi los demás, no, todos se paraban, hermano, y empezaban a cantar. Y yo así como, ¿qué onda? Pues ¿qué les pasa a estos? Pues ¿qué no queda hasta allá? Desde ahí de Zaragoza, el centro de fe Zaragoza, de ahí de la Rojo Gómez, hasta Valle de Chalco, Puente Rojo. Y entonces, hermano, me acuerdo que iban cantando y hermano, las canciones, por eso cuando dicen esos ya son viejos, añejados, mentira, esos eran los que realmente quebrantaban a la gente. Y la gente llorando en el camión y se acercaban y les
les evangelizaban. Ya cuando bajábamos, hermanos, pues el camino es largo. Ya cuando llegábamos, con lo que sigue. Dile al que está a tu lado, hay que evangelizar, dile, hay que predicar, mijo, mija. No estar subiendo TikToks. Y si subes, que bendigan, que toquen la vida de una persona. Entonces, por eso dice la Biblia, hermano, vendrá de la misma manera tal y como le habéis visto ir al cielo. La palabra optomai es estar en el lugar exacto. 2, tenemos que quitar las escamas de nuestra vida. ¿Qué dice Hechos 9, 16 al 18? Dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Está hablando de Pablo cuando fue encontrado por Jesús en el camino a Damasco. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, vuelve a aparecer, se te apareció, es la palabra optomai, 3700 del griego. Dice que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Ciego. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue ¿qué? Bautizado. Las escamas nos hablan acerca de un cambio de simiente. ¿Cuál era nuestra simiente antes de ser cristianos? ¿Cuál? Pecaminosa. ¿Quién era nuestra simiente? Cristo, la serpiente. La serpiente. ¿Cuál es la característica de las serpientes? No escuchan y no ven. ¿Cómo es que ellas se desplazan o saben que hay alguien que se va a acercar? Por las vibraciones de la tierra. Pablo estaba en una simiente de serpiente, de pecado, era un religioso. La religiosidad es pecado delante del Señor. Entonces Pablo estaba sordo y Pablo estaba ciego. Por eso dice la Biblia que Dios tuvo que quitarle las escamas de su vida. Dios quiere quitarnos las escamas. ¿Te acuerdas en el libro de Génesis capítulo 13 versículo 10? Cuando Abraham le dice a Lot, vamos a separarnos. Dice, y le dijo a Lot, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Dice, y entonces Lot miró la tierra y vio que estaba llena de aguas, llena de pastos. Pero lo más terrible es que dice, como las aguas del Negev y del huerto del Edén. Hermano, se puede confundir Nueva York con Atlimeyaya. ¿Verdad que no? Dice, y las vio y dijo, son como el huerto del Edén. ¿Qué tenía? ¿Cuál era el problema de Lot? No veía, estaba ciego. Y ahí venía la condenación. Y entonces acercó sus tiendas a Sodoma. Pero dice, pero los hombres de Sodoma eran perversos en grande manera. Ya estaba el juicio por delante antes de que comenzara a desarrollar su vida en ese lugar, porque estaba ciego. Entonces, si hay algo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos quite en este tiempo, es la ceguera espiritual. No es lo mismo Juana que Chana, ¿verdad que no? O Chano que Chon. No es lo mismo. Entonces, por eso la Biblia dice que Él nos va a hacer diferenciar entre lo santo y lo profano. Yo no sé si has visto, ¿cómo se llama ese evento que es Europa? ¿Alguien lo sabe? Los jóvenes a lo mejor. Donde hay una gran fiesta, hermano. Ay, se me olvidó el nombre. Muchachos, ayúdenme.
Ajá, pero el evento se llama así Europa 2024, pero tiene un nombre. ¿Eurovisión? Bueno, ¿a qué voy con esto? Tú puedes encontrar el video ahí, ponle el 2024 y aparece una mujer cantando con cuernos de diablo. Aparece con otros personajes vestidos como demonios. Hay dos cosas que se desarrollan ahí en esa plataforma. Un sacrificio satánico y un acto sexual. Y toda la juventud que está alrededor, hermano, fascinada, gritando. No se dieron cuenta que los entregaron a Satanás con ese rito, en ese evento. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que la gente está ciega. La gente no escucha bien. Tenemos que estar entendidos. Hace años yo estuve en un curso, hermano, hasta tengo ahí mi diploma, hermano, de la Universidad Americana. Pero ya en la última clase, cuando íbamos a cerrar el curso, el americano que nos estaba enseñando, eso sí, hermano, una eminencia, o sea, la verdad es que una eminencia. Sus enseñanzas, todo iba hasta entonces bien. Pero nos dice, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Traten de poner su mente en blanco. Cuando dice primero, cierren sus ojos, vamos a hacer un ejercicio. Y todos lo cerramos. Pero cuando dice, pongan su mente en blanco, todos los que teníamos discernimiento y dijo, pongan su mente en blanco, eso no viene de Dios. ¿Y otros? Porque hay gente ciega entre los cristianos, siervos ciegos entre los cristianos, siervos sordos. Por eso dice la Biblia, y se le apareció el Señor en el camino para quitarle la ceguera. Si tú quieres esperar al Señor, tienes que decirle, quítame la ceguera, quítame la sordera. ¿Qué es lo primero que nos dijeron cuando nosotros, hermano, empezamos a ir a la iglesia? Yo no sé si a ti te dijeron lo mismo, pero la gente me dijo, es que desde que estás yendo a esa iglesia, ya no eres el mismo. Ya no haces lo que nosotros hacemos. Ya no quieres ir con nosotros a tomar, ya no quieres ir con nosotros a hacer esas cosas. Hubo uno que me dijo, si tú me enseñaste a mí, ¿qué me quieres decir a mí? Que eres bueno. No, tú me enseñaste a hacer lo malo. Y eso lo tuve muy, muy fuerte en mi conciencia mucho tiempo, hasta que me enseñaron mis pastores que cada quien toma sus decisiones. Pero hay que quitarnos la ceguera, hermano. Hay que quitarnos la sordera. Tercera cosa, Hechos 13:30, hay que ser testigos. Pero Dios le levantó de entre los muertos. ¿Cómo había estado Jesucristo una vez que lo crucificaron? Muerto. Dice, pero Dios, ¿qué? Le levantó entre los muertos. Fueron testigos. No se los contaron. Dice, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son, ¿qué? Sus testigos ante el pueblo. Dice que el evangelio, uno, se debe predicar. Nadie va a encontrar el evangelio si no se lo llevas, si no se lo presentas. Dos, dice que lo que ellos les contaban o les testificaban, dice que eran lo que habían oído, habían visto y habían palpado. Por eso dice el libro de Lucas 24, cuando aquellos que iban al camino de Emaús y se encontraron con el Señor, dice que cuando Dios les quitó las escamas y pudieron ver y oír, entonces ellos dijeron, era Él, porque ¿te acuerdas? ¿Cómo partía el pan delante de nosotros? Cuando hablaba
por eso sentíamos esa inquietud en nuestros corazones, lo mismo que cuando Él estaba vivo. Entonces, si tú quieres esperar a Jesucristo, tienes que ser un evangelizador, un testigo, donde tú le compartas. A lo mejor tienes compañeros, vecinos, familia que se quieren suicidar, que se encuentran, hermano, atados por el alcoholismo, por las drogas, por la amargura, por las decepciones, por las injusticias. Tienes que predicarles el evangelio de Jesucristo. Eso es ser testigo. Porque hay gente que cree que porque toca muy bonito, que canta muy bonito, que ya está haciendo la obra de Dios. No, tienes que evangelizar. A la de la tienda, a la del pollo, a quien tú quieras. Mi esposa le ha compartido a la señora del pollo, ella ahí tiene su virgencita de Juquila, y cada año van. Pero cuando le muestra algún problema, le comparte, le habla sin presionar, y la señora sabe distinguir. La señora sabe lo que le estás compartiendo. O sea, tú siembra la semilla, y si en algún momento la persona tiene la necesidad de conocer al Dios verdadero, ya sabe dónde va a llegar. Pero tienes que ser un testigo. Hay una película ya viejita de Paco del Toro que se llama Religión, Fuerza de la Costumbre. Puedes verla ahí en el YouTube, pero habla acerca, hermano, de cómo fue alcanzada una familia porque un maestro le predicó a su alumno el evangelio, luego su alumno empezó a cambiar, y ahí viene toda la trama. La trama es que la familia tenía un hijo que estaba estudiando para cura en Monterrey, pero como el hermano empezó a hablarle al papá, a la mamá, a los hermanos, comenzó a hacerse la revolución espiritual, hasta que el que estaba estudiando para cura deja de estudiar para cura. Solamente siembra la semilla, eso es ser testigo. Y una más, la última, tener un perfil definido. Primero libro de los Corintios 15, versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció, es la palabra oitomai, es la palabra, hermano, 1700. Dice, primero se le apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? ¿Qué significa Cefas? Piedra. Características de una piedra. Sí. ¿Qué más? Hablando en el sentido espiritual. Firme. ¿Qué se pone para los cimientos? Piedras. Fiel, firme, fiel. Entonces, si tú quieres ser arrebatado, dice, se le apareció a Cefas, tienes que ser una persona fiel. Dice a los 12, figura de autoridad, figura de sumisión, de obediencia. ¿Quieres irte el día del arrebatamiento? Tienes que entender el principio de autoridad, empezando por tu casa, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo lo que se llama autoridad. Obediencia, no es si quieres. ¿A cuántos les gusta pagar la luz cada mes o el agua? Levante su manita, que está bien emocionado porque llegue, hermano, el corte de la luz o el corte del agua, que dice, ay, cuántas ganas, ay, quisiera comprarme una barbacoa esta semana, pero no, primero pago la luz, ya los gustos después. ¿Cuántos? Nadie. Que no nos gusta ser obedientes, y si vamos es porque no queremos que nos la corten. Entonces, perfil, ¿quieres esperar a Cristo y que te vayas con Él? Hay que sujetarse, hay que ser obediente, hay que ser fiel, firme como Pedro. Y dice que luego se le apareció a 500 hermanos. El número 5 nos habla acerca de perfección. Dile que está a tu lado, ¿te estás perfeccionando? ¿Qué hay que perfeccionar? La fe. ¿Qué hay que perfeccionar? La justicia. ¿Qué hay que perfeccionar? La forma de hablar. ¿Qué hay que perfeccionar? La forma de pensar. Si te das cuenta que nuestra forma de pensar está muy, muy dañada.
Cuando le dices a alguien, oye, ¿puedes hacerme este favor? Y no, ¿sabes qué? Ahorita no. No, está bien. Sí, no quieres. Sí, yo sé que no quieres. A lo mejor si otro te lo pide, o sea, nuestra mentalidad hay que ser perfeccionada. No, no puedo, ok, está bien. Pues no puedo. No puede entrar en detalles. Que hay que perfeccionar la fe, que hay que perfeccionar la esperanza, la justicia, la mentalidad, la forma de hablar, la forma de caminar. ¿Quieres que Cristo te lleve cuando venga por su iglesia? Perfeccionate. ¿Cómo se perfecciona una persona? Ayúdenme. ¿Fuerte? No. Bueno, sí, va en parte. ¿Cómo es que una persona se perfecciona? Cuando alguien está haciendo algo malo y le dicen, así no se hace así. ¿A cuántos les gusta que les digan que lo que estás haciendo no está bien? Y que se ponen bien contentos, gracias, muchas gracias. No, reconozco que estaba ciega, que era sorda, que era una de... No, no nos gusta que nos perfeccionen. No nos gusta. Estoy acordando de una sobrina mía, ahorita ya está casada, pero cuando era chiquita me acuerdo que mi hermana le pegaba. Y me acuerdo que un día llego y le estaba acabando de pegar. Y me acuerdo que mi sobrina dice, gracias mamita, muchas gracias por pegarme, qué buena es mamita, yo sé que así me corrijo y así voy a ser una buena hija. Y abajo dije, pero ¿por qué le dejas que haga eso? Pues que yo le he enseñado, solo así no se porta mal. Pero a nadie nos gusta que nos digas, oye niña, eso no estuvo bien. Oye, es hora de llegar, no está bien. Oye, te pedí que obedecieras en esto y no lo hiciste. Dice que hay que ser perfeccionados. Dice que también estaba Jacob, era el hermano de Jesús. Dice que Jacobo es figura de la familia. Entonces, tú tienes que predicarle a tu familia. ¿Cuántos tienen esposa ya cristiana? Esposo cristiano. Ya cumpliste hijos cristianos, padres cristianos, hermanos, sobrinos, tíos. Dice que la familia tiene que ser evangelizada. Y después dice que Pablo, dice, y al último, a mí el más pequeño de todos. Di conmigo humildad, fuerte, humildad. Tenemos que ser personas humildes, sencillas. ¿Quieres que Cristo venga por ti? Hermano, tienes que ser sencillo. Que la soberbia no nos gane, porque es bien fácil ensoberbecerse. Con tantito ya nos sentimos la gran cosa. Y acuérdate, si Dios te dio, es porque ya sembraste. No fue otra causa. No es que seas más inteligente, no. Hay gente que dice, pero ¿por qué él tiene mucho? ¿Por qué Dios lo prospera en su economía? Pues porque ve a la anciana y le da, porque ve al menospreciado y le da, porque ve que su mamá necesita y le da, porque aunque no le pidan llega y ve la necesidad y les da, porque ve al que no tiene zapatos y va y compra o se lo lleva, ¿sabes qué? Vamos a comprarte 3 mudas de ropa y por eso les dan. Por eso. ¿Es más inteligente? No. ¿Tiene sangre azul? No. Es humilde, es sencillo, es compasivo, es misericordioso. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que no solamente es ¿cuántos se van al cielo? Yo, amén. No. Hay que estar en el lugar exacto, obedeciendo la Biblia. Hay que ser testigos, estar predicando lo que la Biblia dice. Cada una de estas cosas a nosotros nos van a hacer candidatos para ir al cielo. Por eso yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que usted, si en lugar de leer su Biblia está nomás viendo videos de predicadores, está esperando nomás que lleguen los congresos para decir, ay, a ver, a este sí voy, a este no voy.
Porque, por ejemplo, si pones gran concierto Eugenio López y gran concierto Miel San Marcos, ¿cuál va a estar más lleno? Miel San Marcos. Cantan bien los hermanos, sí. Es uno de los pocos grupos que tiene temor, sencillez de Dios, sí. Pero a veces seguimos a los hombres. Procura estar en el lugar exacto, no tras hombres, no tras lugares. Que se quiten las escamas, la sordera. Que seamos testigos y que cumplamos el perfil, como Pedro, fieles, firmes, como los discípulos 12, obedientes, sujetos. Yo cuando era soltero, mi novia vivía en el Distrito Federal y a mí me dejaba ir mi pastor solo cada mes a verla. Ya estaba yo bien emocionado, ya llegó el mes, ahora sí la voy a ver. Y ya estaba listo para el lunes que descansaba irme. Y el domingo en la noche me mandan a llamar, te llama el pastor. Se va a ir a la sierra un mes. Pasaba el mes, yo bien emocionado, voy a llegar para ir a ver a mi novia, que hoy es mi esposa. Mañana le toca trabajar, esa semana no descansa. Y no pienses que diga, ay, ese viejo, ¿cómo se le ocurre? No tiene misericordia. Me está haciendo la vida de cuadritos. No, dice, Señor, tú sabes que necesito aprender a sujetarme y a tener una buena actitud cuando alguien pareciera que es injusto conmigo. Tenemos que aprender, hermano. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te enojas cuando te corrigen? Cuando te ponen principios, reglas. ¿Qué pasa por esto que cae el Espíritu Santo? Que ayer preparó física, emocional, espiritualmente. Dice la palabra que Él dio ración que comer
están